Luego de algunos meses por fin vuelve el prota, que está mamadísimo, pero su apariencia no lo demuestra, ya que tal vez algunos sí noten que es hombre, pero otros, incluyéndome, de plano los hace dudar de que podría ser waifu. ¡Qué chica tan linda! ¡Es un travesti! Aunque bueno, la historia en sí empieza de manera chill. Vemos al prota en su habitación siendo visitado por su nueva sirvienta Ren, la cual después de haber sido salvada por él, pues ahora le tiene mucho cariño y respeto, esforzándose junto a Silpha para ser una buena sirvienta para él. Luego vemos que el castillo en el que está fue aquel donde tuvo su última batalla contra el demonio más mamadísimo que ha enfrentado hasta ahora, liberando así a los tipos que poseían poderes raros. Así que dejó a cargo un pelón para que reconstruyera ese castillo, y lo volviera un refugio para más gente como ellos, aunque de repente estos tipos apenas notan la presencia de Grimm como un demonio. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Ya que pensaban que era una cabra que podía volar. Él les explica que posee una mínima cantidad de magia divina, el supuesto poder de Dios que tienes en tu cuerpo para disipar el mal. Sin embargo, a los tipos no les interesa ese Dios porque sienten que ellos los abandonó. Aún así, Grimm menciona que necesitan la ayuda de la iglesia para tener un mejor control de sus poderes, pero cuando dicen iglesia, Lloyd se pone nervioso de tener que entrar ahí, aunque ahora le despertó la curiosidad de aprender sobre esa magia divina que Grimm mencionó, por lo que decide visitar la iglesia de su reino. Pero al entrar, el padre lo saluda con amabilidad hasta que se da cuenta de que es Lloyd. De inmediato le dice que no puede entrar a ese lugar luego de todo el desmadre que ocasionó. En eso aparece una waifu llamada Escher, la cual es una hermana de la iglesia que quiere mucho a Lloyd. Tanto ella como el resto de las hermanas le dicen al padre que no hay problema con que él entre, entonces él lo permite, así que ahora los tres deben ayudar en las tareas de la iglesia. Pero a los pocos minutos se desmadra una reliquia del padre a propósito. ¿El motivo? Pues simplemente está aburrido y nada le interesa. Así que Escher les cuenta que sabe que Lloyd volvió a la iglesia porque ahora le llamó la atención la magia divina, ya que antes había hecho algo similar, solo que el güey invocó a un monstruo para que la hermana cantara y lo destruyera con magia. Pero la cosa se le salió de las manos cuando la hermana lo protegió y fue lastimada, así que confesó todo y así lo expulsaron de la iglesia. Aunque algo que no puede olvidar la waifu fue el momento en el que Lloyd cantó por primera vez, ya que su voz resonaba de una manera muy hermosa. Entonces piensa que sería buena idea invitar al prota a cantar de nuevo en la comunión que tendrán en ese día junto a Saria. Esta waifu resulta ser la hermana del prota, a la cual no le interesaba nada que no sea la música. Literalmente es el prota, pero ahora sin mujer. El detalle es que ella no es poderosa ni nada por el estilo, y para demostrarlo unos tipos intentan acosarla y Escher tiene que defenderla, pero pues la monjita tampoco es fuerte, así que Ren prueba el manejo de su habilidad enfocándose solo en las personas que quiere dormir, algo que Lloyd le pidió que hiciera como entrenamiento, pero los güeyes pudieron aguantar el efecto y ahora querían madreárselos, así que el prota interviene para teletransportarlos a otro lugar gracias a la habilidad de Jade. Más tarde su hermana Saria lo reconoce muy apenas, entonces Escher le pregunta al prota si no quiere cantar con ellas. Saria se lo niega ya que él no ha practicado lo suficiente, así que solo arruinaría su actuación, y más bien le dice que vea lo increíble que es su hermana. En eso Grimm explica que probablemente ellas utilicen magia divina con un ritual, y no una marca, aunque de repente tanto Lloyd como Babylon detectan algo que los pone alerta, y en el momento que ambas waifus comienza su canto, todo mundo queda impresionado por su talento, a la vez que el prota descubre un patrón único en su magia divina, la cual tiene poderes curativos para los presentes, pero aún está la sensación de que alguien los mira desde arriba. Entonces Lloyd decide ir a investigar apareciendo en el cielo donde justo hay un ángel rubio que mira a sus dos waifus. El prota le arroja nubes en forma de caca para que lo pele. Ahí el tipo se presenta como el ángel Jiriel, un emisario sagrado y otras chingaderas más que no le importan al prota, y más bien le pregunta si puede enseñarle magia divina. El otro güey sigue en su mundo de sentirse una deidad todopoderoso, así que le dice que no le enseñará ni madres, pero como el prota seguía de terco, pues al final sí le enseña, solo que atacándolo con espadas de maná que no le hicieron ningún daño al prota. De todas maneras, como era un tipo de ataque que Lloyd nunca había visto, pues no sabía cómo defenderse bien, aparte de que el otro güey puede crear espadas ilimitadas hasta que se gaste todo su maná, así que la curiosidad del prota despierta e intenta arrojarle un chingo de hechizos al mismo tiempo para ver cuánto puede aguantar. El ángel se sorprende por el poder destructivo que un niño posee, pero el prota se encabrona porque este no deja de esquivar sus ataques. En pocas palabras, solo quería experimentar con él, así que fusiona sus ataques con la habilidad de Jade para que no pueda esquivar nada, pero aún así logra escapar de sus ataques. Entonces Lloyd decide mantener sus hechizos hasta el último momento antes de que se activen para luego ponérselos justo en la cara del tipo. De esa manera no podría reaccionar tan rápido, y aún viendo la gran cantidad de poder que el prota posee, el ángel dice algo que no debería haber dicho: seguirá atacando y defendiendo con sus espadas las veces que quiera de manera infinita. Lloyd queda sorprendido y ahora quiere saber si es verdad eso de que sus espadas son infinitas, por lo que sigue atacando al tipo durante un buen rato hasta que casi desaparece, pero el prota le comparte algo de su mana para que no desaparezca, dejándolo como un bebé panzón de tanto que le dio, por lo que ahora sí el ángel aceptó enseñarle magia divina, pero primero deben hacer un trato. Lloyd le da su mano y el tipo intenta apoderarse de su cuerpo, solo que terminó en su mano ya que resulta que él es más débil que el prota, así que no le queda de otra que enseñarle magia divina como prometió.
prometió. Para eso debe grabar maná en el alma de quien la lanza. Después se crea un canal mediante canciones o alguna otra cosa, pero con Lloyd no es necesario cantar porque él ya tiene un ángel como canal, así que debe hacerlo con su alma. El problema es que Grimm tenía miedo de lo que pueda hacer Lloyd ahora que aprendió la magia divina, porque puede conquistar el paraíso y el inframundo. Sin embargo, el prota se sentía decepcionado por el método para aprender magia divina, ya que esperaba investigar libros o explorar alguna chingadera como reto, pero como no fue nada de eso, pues no le queda de otra que probarla para ver qué tal. Al utilizar la magia, el ángel puede sentir los sentimientos puros y sinceros del prota, haciéndolo recordar a un viejo amigo del pasado, pero su bonito recuerdo se le acabó cuando vio la chingadera que creó Lloyd. Por otro lado, y volviendo a la Tierra, vemos que Babylon anda paseando por los jardines de la iglesia debido a un olor raro que tienen las rosas. De repente un tipo aparece a su lado preguntándole si acaso está perdido. Babylon actúa natural, al igual que el viejo que finge ser un padre de la iglesia, solo que había un detalle: no llevaba consigo un rosario. El viejo lo saca y se lo pone pidiendo perdón, pero también le advierte que si es nuevo en la iglesia debería saber que el jardín es sagrado y no puede ir como si nada. Ahí aparece Ren junto con Shiro, el cual se altera con la presencia del viejo, y con razón, ya que este tenía pensado atacarlos por estar en donde no deben, de no haber sido porque justo aparece Lloyd, el cual pasa a su lado ignorándolo, pero el ángel que llevaba en su mano logra ver al viejo. Luego lo vemos abriendo una puerta secreta en el suelo de donde salen unos monstruos a los cuales les otorga la misión de vigilarlos para que no interrumpan. Los días siguientes vemos cómo los tipos con habilidades raras son entrenados por el mismísimo ángel a pedido de Lloyd, ya que quería que más gente lo aprendiera para poder investigar más la magia divina, aunque también le dice que su forma humana llama bastante la atención y preferiría que fuera como Grimm, algo que sí logró, pero el pro tan importancia le dio. Al rato confirman que la hermana Escher sí puede utilizar magia divina para curar heridas y exorcizar a no muertos, espectros y demonios, algo que deja pensativo al prota. Luego pasamos con Babylon, el cual se quedó en la iglesia como chef para preparar las comidas, aunque recuerda el momento en el que Lloyd le ayudó a aprender magia divina, pidiéndole que se encargara de todo mientras él no está en la iglesia. Volviendo con el prota, este andaba en su habitación pensando sobre lo siguiente que hará, así que llama a Silpha para preguntarle si quiere acompañarlo a cazar gules. La waifu no responde nada y sale de la habitación para luego volver con todo su equipaje listo, aunque al final también los acompañó Ren. En su camino por un mercadito se topan con su hermana Saria y la monjita Escher, las cuales lo invitan a comer panqueques, algo que le gusta mucho al prota, y mientras comen la waifu les pregunta qué hacen por esos rumbos. Ellos responden que están cazando gules, a lo que la monja les cuenta que hay mucha gente refugiada en la iglesia porque fueron atacados por gules, y la mayoría se encontraba en 3 puntos específicos, pero lo más sorprendente es que también han desaparecido aventureros. Saria también comenta que solo espera que no cancelen su recital, que será en el festival de Adviento, donde irá tanto el rey como el papa. Luego de comer, los tres siguen con su búsqueda de gules en los puntos que Escher les dijo antes, pero Lloyd decidirá al grano, buscar en las alcantarillas de la ciudad, aunque de repente sale Tau de ese lugar para abrazar a Lloyd, diciéndole que también andaba buscando a los gules pero se perdió, solo que gracias a su presencia pudo seguirlo hasta escapar de ese laberinto. Con esa información el prota activa una magia purificadora que le crea una luz sobre su cabeza como si fuera un ángel, pero aparte de poder ver en la oscuridad, también limpia todas las alcantarillas y te quita el cansancio. Al seguir avanzando, Shiro se emociona y corre hacia un lugar que no estaba purificado, por lo que el mal olor lo hizo correr hacia un túnel y perderlos. ¡Perro estúpido! Mientras tanto vemos que Silpha y Tau deciden hacer un enfrentamiento para saber quién es la más fuerte entre ellas dos, y la ganadora tendrá una cita solas con Lloyd. De repente Shiro atrae unos muertos vivientes, por lo que el prota les genera armas de luz marcial para que las prueben, pero tanto Silpha como Tau solo se la pasan peleando entre ellas por ganar la competencia, aunque también Ren quería formar parte de dicha competencia, así que para tener más puntos decide besar su espada para darle un efecto de veneno, pero con eso se dio cuenta que si se altera la magia divina sin cuidado baja su eficiencia, por lo que Lloyd le genera una nueva arma mejorada, solo que entre más creaba salían con nuevos defectos, y cuando justo quedaban 2 enemigos se topan con el verdadero jefe, un güey que las derrotó sin ninguna dificultad, al mismo tiempo que el viejo que vimos antes estaba atacando al padre aprovechando el momento de que Lloyd no estaba ahí. Este tipo también tenía un fantasma como Grimm, el cual se apoderaría del cuerpo del padre para moverse por la iglesia, de no haber sido porque Escher tuvo la mala suerte de verlos. ¡Corre, p***! ¡Corre! Volviendo con la pelea del enemigo mamadísimo, el prota nota que este saca un hilo para hacer que sus waifus lo obedezcan. Entonces cuando intenta manipularlo a él, simplemente coloca su mano para que pueda dar un vistazo a su inmenso poder, quedando sorprendido, pero aún así logra esquivar el ataque de las 3 waifus. Lloyd por su parte se queda analizando el supuesto hilo, que en realidad es un pedazo de médula espinal que también Ren conocía, ya que ese tiempo Jade les explicó que existía un azote en cierto pueblo que produce médula espinal infinita hecha de maná. Cuando logra tocar a alguien puede alterar sus nervios motores y anular las órdenes del cerebro, pero también
posee hechizos de mana para evadir y contraatacar, ya que no necesita un pensamiento para moverse, sino que lo hace por puro instinto, se podría decir. Él había sido enviado para acabar con la guerra civil de su país como si fuera un arma biológica, aunque al poco tiempo valió madres porque ya no distinguía entre aliados y enemigos. Pero un día las balas sí lograron asesinarlo, pero sus reflejos seguían desviviendo personas, convirtiéndose en un muerto viviente intocable. Tal historia despertó de nuevo la curiosidad del prota, ya que nunca había visto un ghoul con recuerdos de su vida pasada. De vuelta con la hermana Escher, esta estaba a punto de ser poseída por el fantasma del otro güey, de no haber sido porque Babylon lo desintegró con su nueva magia divina, y ante tal problema el viejo no tuvo de otra que mostrar su verdadero poder. Por otro lado vemos que las waifus ya logran esquivar sin tanto esfuerzo las médulas espinales del enemigo, aparte de que como ellas eran tres, pues les sería difícil defenderse de todas al mismo tiempo, y Ren aprovecha la distracción de Silpha para envenenar sus médulas de maná y que no pueda moverse, recibiendo así una madriza de Tao. Sin embargo el Huesitos aún tenía unas bajo la manga, ya que podía endurecer sus médulas como si fuera hierro, pero aún así no fue capaz de vencer a las waifus, solo que cuando fue arrojado a la chingada, este prefirió escapar por las alcantarillas. En eso vemos que el güey sí tiene conciencia, ya que va pensando que debería salir a la superficie a divertirse, de no haber sido porque Lloyd le desmadró una pata sin darse cuenta, y antes de que pelearan vemos un flashback de cómo el tipo era humillado durante toda su vida. Cuando murió intentó poseer algún cuerpo humano para vengarse, pero le era imposible, hasta que un día conoció a su amo, o sea el viejo que ya vimos. Este güey le regaló el cuerpo de Civil War que había derrotado, y dicho cuerpo lo aceptó sin ningún problema. El detalle es que ahora va a valer madres a manos de Lloyd, pero aún así él no se dejaría vencer tan fácilmente, ya que ahora sabe que es una amenaza para su amo. Entonces se cose su propia pierna para seguir peleando contra el prota, sin importarle lo que le pueda suceder, ya que en teoría sus reflejos son superiores. Lo que no sabía es que el prota siempre posee un escudo de mana indestructible, y debido al madrazo sus reacciones automáticas dejaron de funcionar, aunque apenas el prota nota que el monstruo puede hablar. Entonces le pide perdón porque de haber sabido antes no lo hubiera lastimado, y le pregunta cómo se llama, ya que quiere saber más sobre él. Este cálido trato provocó que el cuerpo de Civil War llorara, no de una manera bonita, pero pues lloró. Pobre cosita fea. Lo malo fue que el viejo de antes le había colocado magia divina llamada Omega, que más bien parecía una especie de bomba que se activaría apenas se rompa, así que al final el tipo se autodestruyó llevándose de encuentro a Grimm. Volviendo con Babylon, este no tenía mucha ventaja, pero de repente nota que el viejo dejó de moverse, mientras el prota toma el arma del ghoul y piensa sobre quién podría ser ese amo que le pidió proteger antes de morir. Babylon por su parte estaba peleando sin miedo alguno con un enemigo que era más fuerte que él, aunque también recuerda la charla que tuvo con Lloyd pensando si el prota tiene algo que ver con ese sentimiento, pero aún así no fue suficiente ya que terminó siendo atravesado por su brazo de monstruo, y parece ser que este sí se petateó en serio. Y a pocosito lo habías creído al igual que yo, pues resulta que Babylon no murió al ser atacado en ese supuesto punto débil, ya que su poder le permite rotar sus articulaciones moviendo así su corazón del lugar sin que el enemigo se dé cuenta, y con esa abertura pudo acercársele al viejo para atacarlo desde cerca. Sin embargo no le pudo hacer mucho daño porque era bastante duro, así que recibió otro golpe mortal que lo arrojó a la chingada. El viejo le explica que no es que su magia divina no sirva, sino que él es bastante fuerte, mostrándole un hechizo de luz marcial llamado Excaliburimpia, o sea el montón de espadas que podía generar el ángel. Cambiando de escena vemos que Escher pudo escapar gracias a la pelea de Babylon, así que ella corrió al gremio de aventureros para pedir su ayuda contra el enemigo. No obstante, al llegar no se atrevió a decirles la verdad, ya que si no morirían en vano. Entonces ella deja al padre ahí para salir corriendo hacia la iglesia sola, sin esperar que se toparía con Lloyd en plena calle. Ella de inmediato le pide llorando que salve a Babylon, por lo que el prota capta el mensaje y desaparece sin que se dé cuenta, solo para toparse con la escena de Babylon atravesado por un montón de espadas de luz, aunque este güey sí tuvo su momento entre la vida y la muerte, ya que por unos segundos pudo tener una conversación con su difunto jefecito Hadve, al cual tuvo que dejar porque escuchó el canto de Escher, no sin antes toparse con un hombre y un niño que vendrían siendo el Civil War y el fantasma que lo poseyó. Cuando Babylon por fin despierta, todos sus amigos se emocionan, sobre todo Escher, aunque luego se desmaya del cansancio. Ellos le cuentan que Lloyd lo trajo al castillo para que pudieran curarlo, pero en eso justo aparece diciendo que de nuevo experimentara con él, reforzando su conciencia. Sus amigos también le dicen que tanto Lloyd como Jiriel le lanzaron magia curativa por 10 horas y él nunca despertaba, pero al final está contento de que no muriera. Luego este le cuenta al ángel y Grimm cómo era el enemigo al que enfrentó, ya que le dio de lleno más de 30 golpes con resplandor, pero nunca le hizo daño, lo que significa que él no creía que estuviera haciendo algo malo, porque se supone que la purificación surte efecto en quienes sienten culpa. En pocas palabras, es un enemigo bastante fuerte, así que Lloyd se pone como detective a buscar alguna pista de qué es lo que quiere conseguir el viejo, ya que Babylon le cuenta que lo vio en el jardín la primera vez que se lo encontró. También la waifu le contó que el tipo le dijo que siempre le da náusea su forma de cantar, y por otro lado vemos que la chica del gremio de aventureros le contó todo a la sede central de la iglesia,
iglesia, los cuales se sentían ofendidos por compararlos y ser cómplices del enemigo que atacó al padre. Entonces solo dijeron que si van a acusar a la iglesia, más les vale tener pruebas, lo que significa que el gremio no ayudará en este caso. ¿No te parece eso curioso? Aunque también Shiro, quien tiene el mejor olfato, se hace el güey de la situación. En eso, uno de los chicos con habilidades raras le habla a un montón de cuervos para pedirle su ayuda, hasta que de pronto aparece Saria y el resto de waifus, solo que Babylon le dice que deberían cancelar su recital porque Escher fue atacada, y tal vez el enemigo lo vuelva a hacer. Ella solo la mira con decepción y le dice que entonces ella lo hará sola, pero cuando Saria se va, los cuervos comienzan a señalar una parte del jardín, la cual tenía un pasadizo secreto que emanaba un fuerte olor a muerte, aparte de que la puerta bloquea el mana y el ki, por eso nadie podía descubrirla. Lloyd entra sin problema al igual que Babylon, pero Escher les pide acompañarlos y entonces otra waifu detiene a Babylon por estar herido y deja que la hermana baje a ayudar, al igual que Shiro se arma de valor para entrar, descubriendo el laboratorio secreto del viejo, el cual tenía un montón de cuerpos creados por él mismo, supongo. Al investigar más a detalle, Lloyd descubre que el viejo recoge células de seres vivos y cultiva extremidades que luego cose, siendo todo parte de su investigación sobre la síntesis, y todo esto lo hacía literalmente debajo de la iglesia, ya que se escucha claramente todo lo que sucede arriba, de ahí el por qué decía que le molestaba cómo cantaba la hermana Escher. Todos estaban aterrorizados excepto Lloyd, ya que ahora tenía mucha curiosidad por saber si el tipo también se modificó a sí mismo para ser más fuerte, y justo cuando hablaban, alguien ataca al prota por la espalda, pero Crow lo defiende sin problema. Este les pide a sus compañeros que no la desvivan porque necesita preguntarle algo, ya que quien lo atacó era una mujer mitad serpiente, mitad humana, aparte de que podía utilizar la misma barrera mágica que Lloyd, solo que era mucho más débil. Al final fue derrotada y el prota permitió que la liberaran para que Escher pudiera hablar con ella, pero lo que recibió fue un tremendo madrazo, ya que la mujer estaba muy asustada por lo que le fueran a hacer. De repente la hermana escucha la melodía que Saria estaba tocando desde arriba, así que comienza a cantar, haciendo recordar esa hermosa melodía a la mujer, ya que siempre pudo escucharla todo el tiempo que estuvo encerrada ahí abajo. Con eso pudo volver en sí y le pidió perdón por haberla golpeado. Así que al poco tiempo Lloyd avisó a su hermano mayor sobre el descubrimiento de ese laboratorio secreto, pero la mujer serpiente tampoco les pudo decir mucho debido a su amnesia, aunque ahora podía vivir tranquila porque ellos se encargarían de protegerla. En eso la waifu les entrega un rosario antiguo que encontró tirado en el laboratorio. Ahí el prota aprovecha para entregarle algo a ella como intercambio, mostrándole las hojas que utilizaron para crearla a ella, por lo que puede quemarlas o revisar si existe alguna esperanza de que vuelva a ser humana. La mujer las toma y promete esforzarse para conseguir ser humana, algo que provoca que Escher corra del lugar porque iba a buscar a Saria, aunque también aparece el hermano de Lloyd, el cual dice que deben suspender el festival, ya que es un peligro hacerlo si no atrapan a ese viejo, pero tampoco quería hacerlo porque le lloverán un buen de críticas por cancelar algo así. Dejando ese tema de lado, ahora se centran en el rosario de oro puro, el cual solo pueden poseerlo 12 personas dentro de la iglesia. Me refiero a los 12 obispos que supervisan la iglesia central, incluyendo al papa. Babylon menciona que el viejo no necesitó ningún ritual para usar la magia divina, lo que quiere decir que ya tenía un pase, algo parecido a lo que hizo Lloyd con ellos para que pudieran utilizar la misma magia sin un ritual. El ángel menciona que él solo le dio un pase a Gitane, el papa. El resto de güeyes se supone que son gente en la que él confía, algo parecido a Lloyd con su gente, así que lo más probable es que no cancelen nada aunque les digan la verdad a la iglesia, pero hasta ahora no pueden confiar en nadie que no sean ellos mismos. Cambiando de escena, vemos a una hermana llevando una carta del príncipe Albert al papa, pero una mujer llamada Anastasia le pide verla. Al enterarse de su contenido solo se ríe y se va hacia otro lugar secreto, en donde justo estaba el viejo, al cual informa sobre la situación. Él piensa sobre lo que ocurrió en aquella batalla de Civil War, ya que lo único que sobrevivió de él fue una mano, lo que quiere decir que se enfrentó a algo con lo que no pudo reaccionar, entonces debe ser más precavido para no dejar pasar ningún nuevo detalle, a la vez que observamos un chingo de monstruos creados por el viejo listos para la batalla. Es así como todo el desmadre empieza y nuestro grupito se encuentra con los 12 arzobispos llegando a pleno festival en un día de lluvia, pero cada waifu tiene la misión de seguir específicamente a su arzobispo sospechoso. En eso cambiamos de escena y vemos que el rey le cuenta a su hijo Albert que hace tiempo que no ve a Gitane, o sea al papa, ya que antes ambos eran amigos, pero el plan de Albert es separarlo de sus arzobispos para deshacer cualquier intención de asesinato hacia él. Y antes de que el festival comenzara, también vemos un flashback en donde Albert intentó cancelar el festival con ayuda de su padre, sin embargo no podía hacerlo sin tener pruebas contundentes, así que solo estará a cargo de su seguridad. Ahí observamos que Anastasia está algo ansiosa por no poder hacer mucho debido a la seguridad de Silpha, ya que al enterarse de que ella la protegería, de inmediato le quitó su espada y le hizo vestirse como hermana, aunque eso solo era una excusa para intentar desprotegerla lo máximo posible, notando que incluso los cuervos no se van en plena lluvia, pero aún así imaginaron los peores escenarios posibles y nada les podría salir mal. Pero justo en ese momento que empieza el festival también era la señal para que todos los monstruos atacaran la iglesia, solo que antes de ver mucho desmadre miramos el pasado del viejo, el cual quiero pensar que había perdido a alguien especial, pero un día recibió la visita de dos hombres los cuales le propusieron convertirse en el nuevo papa, siempre y cuando pasara el ritual establecido. Él accede a hacerlo y de manera muy fácil consigue convertirse en papa, no obstante todo era parte de su plan para buscar un mayor poder. Es ahí donde Albert
apenas se da cuenta de que la persona de quien debían protegerse era del mismo hombre al que debían proteger, pero ahora era demasiado tarde para reaccionar y salvar a su padre. De pronto aparece el ángel Jiriel, el cual intenta detener con sus propias manos al hombre que algún día se ganó su respeto. Al viejo no le importan sus amenazas y toma como rehenes al rey y a su hijo, aunque es ahí donde el rey le hace el comentario de que recordó cómo sería su hijo si hubiera vivido, dando a entender que desde hace tiempo se había perdido a alguien especial para él. Pero algo que el viejo no se esperaba era apenas enterarse que el rey tenía 2 hijos, y uno de ellos era el más fuerte, tanto así que el ángel Jiriel acepta servirlo en el reino de los mortales, y al sentir su presencia el viejo recuerda el primer momento en el que cruzaron caminos. Ese día lo ignoró, pero no pudo olvidar el escalofrío que sintió su cuerpo al mirarlo, pero ahora tiene la oportunidad de derrotarlo para completar su descenso al abismo. Y si te preguntas qué sucedió con el rey y el resto de personas, pues antes de la pelea Lloyd los envió a una parte más segura del castillo Salom, así que volviendo con el prota les pide a Grimm y a Jiriel que se encarguen de los enemigos que atacan la ciudad, ya que él estará ocupado con el viejo, y ninguno de ellos dos podrá hacerle frente, lo que quiere decir que el viejo puede tener un poder igual o superior al prota, pero no lo sabrán hasta que lo enfrente. Así que el prota comienza la pelea lanzando un poderoso ataque de fuego que luego concentra como un láser, después se teletransporta en su cara para darle una madriza y clavarle unas espadas de magia divina, advirtiéndole de haber cometido muchos errores que lo hicieron enojar. Pero aún así, con ese poderoso ataque el viejo no parecía sufrir ningún daño real, sino más bien se emocionaba de la misma manera en la que lo hace el prota al enfrentar a un enemigo poderoso, mejorando su magia en el proceso. Por otro lado, cada sirviente de Lloyd hacía su trabajo al vigilar muy de cerca a sus arzobispos, pero fue Anastasia quien intentó desvivir a Silpha en pleno ataque a la ciudad, así que por ahora ella es la única enemiga que ha mostrado sus verdaderas intenciones. El resto de compañeros pues andan chingándose a los demás monstruos creados por el viejo, aunque algunos serán apoyados por los arzobispos, dejando en claro que no todos son enemigos. Las únicas que sí tenían una batalla reñida era Tau y Silpha, ya que una enfrentaba al arzobispo más fuerte y la otra se topó con una mujer que creo que en realidad tiene el alma de un hombre que practica un estilo de pelea llamado Rakaken, el cual desvive de un solo golpe, pero Tau ahora es más fuerte, por lo que un solo ataque no sería suficiente para desvivirla, aunque al escuchar el estilo de pelea de su enemigo recordó que es un estilo que desapareció hace una generación, lo que significa que su fundador Chakra está dentro de ese cuerpo modificado, pero después Tau le cuenta que ella practicó sus golpes hasta llorar por la simple razón de ser popular, dando a entender que él no tiene ningún motivo verdadero para continuar con su estilo de pelea, así que ella no perderá con alguien que abandonó su humanidad, solo que al mirar el símbolo que Tau portaba en su uniforme le hace recordar su vida pasada, cuando conoció a quien parece ser uno de los ancestros de la waifu, así que era el momento perfecto para vengarse de ese estilo de pelea que antes la derrotó, pero lo que no se esperaba era que ese estilo mejoraría tanto, porque en menos de un segundo le dieron una patada que la destrozó por completo. Sin embargo, los dos güeyes que la acompañaban notaron que cada que el enemigo la tomaba de alguna parte de su cuerpo, Tau se lo arrancaba, lo que quiere decir que literalmente le arrancó la victoria, ya que el enemigo seguía intentando lanzarla sin darse cuenta que ya había perdido, pero luego de recibir elogios por parte de Tau, con eso fue suficiente para que aceptara su derrota, ya que solo quería que alguien reconociera sus logros, y que mejor que una guerrera demasiado fuerte. Ahora en otra pelea vemos que el pelón y la waifu pelirrosada no saben cómo enfrentar a su enemigo, que puede utilizar magia de Grimoire, el libro prohibido, solo que antes de que los atacara recibe un patadón que le quita su cabeza y luego lo desintegra con otro poderoso ataque. Después el tipo les pide que sigan trabajando y se va como si nada, dejando a ambos muy sorprendidos por ese raro tipo que los ayudó, pero no creían que fuera quien estaban pensando. Ahora déjate cuento de manera rápida la pelea de Babylon contra un cerdo que llegó al fallo en entrenamiento y aparte es inmortal. Este cerdo iba con toda la intención de desvivir a sus enemigos, pero no fue hasta que Babylon le preguntó por qué odiaba tanto a los humanos. El cerdito le tuvo piedad y decidió contarle su triste historia. Hace tiempo un alquimista lo creó solo para hacerlo comida infinita, literal, porque por más que lo cortara volvió a crecer. A eso agrégale que cuando su creador probó un pedazo de él dijo que sabía asqueroso. Entonces el cerdito se encabronó y le quemó el laboratorio. Luego de eso comenzó toda una historia de cómo él obligaba a la gente a comer su carne, pero nadie la quería porque vomitaban, difundiendo rumores de que no tenía ningún motivo para vivir. Ante tal desesperación conoció al viejo, el cual de manera rara se chingó un pedazo de él y lo halagó por su sabor, y ya con eso lo convenció para ayudarlo a hacer lo que es ahorita, un cerdo mamado con sed de venganza porque le dijeron que no sabe rico. Para su sorpresa, Babylon entendió su punto débil y se inventó una historia para caerle bien, aparte de que probaron hacer una apuesta: si él logra cocinar su carne para que sepa rica, el cerdo dejará de hacer desmadre. Entonces de manera bien random, Babylon se pone a cocinar y atrae un montón de gente que queda impresionada por el olor de la comida, así que al demostrarle su verdadero valor, el cerdito acepta ser purificado para convertirse en un animal normal que pueda ser comido una sola vez, solo que ahora Babylon le tomó cariño y no quería chingárselo. Ahora de vuelta con la pelea de Silpha, esta parece no tener ningún problema al enfrentar a la arzobispa, pero igual se le complica un poco al atacar porque no tiene su espada con ella. De repente ambas hablan sobre lo increíbles que son sus señores, ya que la waifu tenía al prota y Anastasia pues al viejo. El detalle es que ninguna de las dos sabía quién era el señor de la otra, pero aún así les generaba curiosidad saber por qué cada una le tiene tanta devoción. No obstante, Anastasia decide terminar con la pelea utilizando su luz marcial, la cual creaba un montón de ilusiones que podían hacerle daño, pero lo que no se esperaba era que la waifu ocultara un arma de luz en un collar que llevaba consigo. Aprovechando la confianza de
Anastasia para derrotarla con su ataque final, la cual no la desvivió por respeto, explicándole que su señor le había dado esa espada para su seguridad. Lo malo es que se chingó todo su mana con solo utilizarlo una vez. De pronto los ojos de la waifu son revelados, mostrando una tierna mirada que no pudo aguantar las lágrimas al saber que no fue lo suficiente para ayudar a su señor, ya que su corazón se ha convertido en un abismo sin luz desde aquel día, o sea que ya valió madres porque no piensa echarse para atrás en sus decisiones. Volviendo con nuestro prota, andaba peleando en el cielo contra el viejo que utilizaba magia purificadora muy diferente a la que él conocía, ya que es capaz de desintegrar su escudo de mana para dejarlo al descubierto. La razón es porque él mismo es quien decide si la magia es purificadora o no. En pocas palabras, si él dice que el ataque de Lloyd es malvado, pues en automático lo puede purificar sin problema, pero el prota tenía esa duda de qué le pasaría si esa magia lo llegara a tocar a él, aunque ya tenía claros sus puntos débiles. El primero es que tarda varios segundos en cambiar de símbolo, segundo, no puede crear símbolos con efectos mágicos, y tercero, no puede usar 3 tipos de símbolos a la vez, pero eso no quita el hecho de que logró alterar la magia de los dioses. Por otro lado, vemos que Crow y otro arzobispo están siendo madreados por un dragón gigante que sí está mamadísimo, ya que incluso Tao y Silpha no logran hacerle daño. En eso vemos los recuerdos del dragón cuando murió a manos del demonio que poseyó a Jade. Tal humillación lo hizo no morir hasta cumplir con su venganza para volverse más fuerte y acabar con los débiles. Y ahora tanto era su poder que ya nadie, al menos humano, era capaz de detenerlo. Pero justo apareció un chico con cuernos que era una especie de demonio, en realidad era el Grimm pero convertido en humano. Este se hizo pasar por un aventurero para que no lo descubrieran, dándole una madriz al dragón que se creía todopoderoso, pero de nuevo sería humillado y derrotado por un demonio, ya que aunque lanzó todo lo que tenía en un ataque, moriría con el orgullo de ser un dragón. Y una vez que Grimm lo derrota, ahora sí tanto él como el ángel deben subir a ayudarle a su jefecito Lloyd en el cielo. En estos momentos al prota sí se le andaba complicando un poco el escapar de los ataques del viejo, porque su teletransportación requería de mucha concentración, solo que al viejo se le ocurrió comenzar a insultarlo diciendo que si acaso cree que se merece ser llamado Dios. De repente tanto Zarya como Escher comienza su recital de una manera mucho más potente, ya que toda la ciudad es completamente curada por sus poderes. Incluso el sonido llegó hasta los oídos del viejo, el cual se distrajo por unos breves segundos que le costarían la vida, ya que ahora había hecho encabronar a Lloyd, por lo que gracias a la magia de Jade eliminó una de sus quimeras cortándole la chompa desde el cielo. Acto seguido le dice al viejo que solo le interesa su magia, pero no permitirá que lastime a gente inocente por su supuesta justicia. Cambiando de escena vemos a un arzobispo, el cual también estaba mamadísimo con su magia divina, pero al mismo tiempo estaba muy enojado por todo lo que ha estado haciendo Gitane. De repente vemos un flashback de la vida pasada del viejo, el cual vivía feliz y tranquilo con su esposa e hijo. Acudía a la iglesia y un día pudo ingresar al cielo para conocer al ángel Jiriel, el cual le permitió tener un pase. En su camino de ser padrecito conoció a su mejor amigo llamado Dante, que de hecho terminó convirtiéndose en el rey de la ciudad, y con ayuda del viejo que se volvería padre, pues buscarían crear un mundo mejor supuestamente. Pero un día conoció a una niña desnutrida sentada delante de su casa. Él la invitó a entrar un momento para que comiera con su familia, y esa niña era Anastasia, la cual dijo algo muy misterioso: mi papá me dijo que vigilara afuera. Al entrar a la casa entendió a qué se refería. Su familia había sido asesinada por ese hombre, el cual todavía tuvo el descaro de comer bien a gusto de la comida. Desde ahí le entró la pregunta de por qué Dios no protegió a su familia, de qué servía adorarlo y estar a su servicio. Ese momento de reflexión lo hizo purificarlo con sus propias manos, pero ¿acaso sería eso suficiente para perdonarlo? El hombre tenía hambre y tuvo que asesinar para comer, aunque esa no era excusa para hacer lo que hizo, así que cuando se convirtió en padrecito daría rienda suelta a sus límites sobre todo lo que siente. Todo este desmadre se lo contó a Lloyd, el cual no tuvo de otra que ponerle atención porque no se callaba, aunque aprovecha su distracción para darle un madrazo con su arma divina. Después nota que la música de su hermana y Escher han llegado hasta donde están ellos, así que por eso mismo decide acabar con él al ritmo de la canción, lanzando un chingo de ataques que el viejo no podía esquivar, y hubo uno en específico que de plano lo atravesó por completo con su inmenso maná que parece el de un dios. En eso el prota le recuerda algo que le dijo a Babylon: no se gana nada apuntando al corazón, por lo que toca su momento de sufrir. Sin embargo, el viejo logró bloquear el ataque muy apenas, ya que utilizó el símbolo contra la magia divina, valiéndole madre lo delicado que es. De repente el viejo le dice que lo nota muy tranquilo, pero ¿acaso no ha visto alguna distorsión en la canción de la hermana? Ya que mientras él le contaba su triste pasado, sus quimeras fueron a detener la fuente de la canción, aunque el prota estaba consciente de lo que estaba pasando allá abajo, y en eso vemos a Shiro que literal se lo andaban comiendo, pero Zarya le dice que no se contenga ya que puede cantar junto con ellas. Volviendo con Lloyd, este estaba a punto de conjurar un hechizo que lleva tiempo pensando, activando símbolos de tierra, agua y viento, y en pocas palabras un hechizo triple que lo destruiría por completo, ya que le será imposible evitar la purificación y que Lloyd lo ataque desde otro punto donde esté descubierto. Aunque mientras pensaba la solución, se da un viajezote al ver los poderes del prota en acción, pero aún así utiliza sus hechizos de purificación para intentar detenerlo, mientras que el prota andaba bien contento de lo bonita que se veía su magia, aunque eso no quita el hecho de que tal ataque podría destruir el mundo junto con la humanidad, ya que todas las personas lo veían desde abajo como el fin del mundo. Pero aparte también vemos que Anastasia protegería a la hermana Escher y Zarya, sin saber con quién chingados está peleando el viejo Gitane allá en el cielo, creyendo que el mismo Dios está deteniendo la furia del padrecito, el cual seguía dando guerra porque no aceptaría ese resultado, ya que gracias a la pureza de su rabia había llegado bastante lejos. Pero ahora un niño que se
se hace pasar por inocente, aunque en realidad tiene desconocimiento de su maldad, quiere destruir el mundo y Dios sigue sin hacer nada, pero como que tampoco quiere dejarlos morir o no sé qué chingados busca hacer este padre, porque al final sí tiene un choque de hechizos contra Lloyd. Sin embargo, nota que a él no le afecta en lo más mínimo porque seguía sonriendo como si nada, provocando una explosión de luz que termina en una nieve brillante que curaría las heridas de todas las personas, aunque Anastasia recuerda que su señor le dijo que siempre la lluvia lo seguía como si le escupieran, así que dudaba que el cielo le sonría antes de verlo morir, y ahora ante tal escenario no pudo evitar llorar de arrepentimiento, ya que se aprovechó de su bondad y le echaba la culpa a Dios por lo que le sucedió, pero todo hubiera sido diferente si detenía a su padre en aquel momento. Al verla toda arrepentida, el padre que la acompañaba le suelta un madrazo pidiéndole perdón por no haberse dado cuenta antes, y por otro lado vemos que el viejo no murió, dejando en duda a Lloyd de si acaso la purificación le hizo efecto o si así era desde un principio, pero hizo muchas cosas que no involucraron a nadie más y prefirió hacerlas él solo. Luego le comienza a dar una explicación muy seria que provoca que Lloyd le cuente que la hermana Escher no canta porque Dios se lo haya pedido, sino porque simplemente le gusta cantar y nunca le pasó por la mente el cantar específicamente para Diosito, y como a la iglesia suele ir mucha gente, pues le pareció buena idea entrar a cantar ahí. Esa historia casi le daba gracia al viejo porque literal se complicó la vida por cosas que ni siquiera tenían una razón especial, así que después de todo este desmadre se dio el aviso oficial de que el padre Gitane había muerto por un ataque de un grupo desconocido. Un hombre se disfrazó de él y se coló en el gran festival de Adviento, pero aunque se resolvió el problema, al final no lograron encontrar al causante de todo el desastre. Obviamente algunos arzobispos no aceptaban esa noticia porque era falsa, ya que el mismo líder de la iglesia fue el que provocó todo ese desmadre, así que ahora necesitaban a un nuevo líder que fuera carismático y querido por la gente, proponiéndole a la hermana Escher que hiciera la prueba para ser el próximo papa. Cambiando de escena, vemos que Saria conectaba algunos puntos de la historia, ya que recuerda cómo Lloyd le dio instrucciones específicas de cuándo tocar mientras él le preparaba el escenario. Sin embargo, la waifu también deja en claro su talento, ya que replica los hechizos de Lloyd con solo haberlos escuchado una vez mientras estaba en el cielo, así que él se sorprende pero intenta hacerse el güey, aunque ella le pregunta si también se divirtió en el gran festival, pero no esperaba ninguna respuesta porque al fin de cuentas él no se interpondrá en su camino y ella tampoco se meterá en el suyo. Y ya para terminar vemos que Saria motiva a su amiga a cantar para todo el mundo siendo la nueva papa, ya que con eso no tendría ningún inconveniente al cantar. El problema fue que también arrastró a Lloyd a dicha ceremonia, pero pues qué más hacía, aunque también vemos algunos personajes raros que parecen estar planeando algo o vigilando a alguien, ya que el prota fue el único que pudo notar su presencia y con esto se podría decir que tal vez haya otra nueva temporada en un futuro, quién sabe. Por lo que hasta aquí terminaríamos el resumen de esta primera temporada, el cual si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Y también no se olviden de que cada semana estaré haciendo nuevas encuestas para que obviamente voten por los animes que les gustaría ver en los próximos resúmenes. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Goodbye.